Un saludo cordial a todos. El día de hoy analizaremos el discurso de George Bush al Senado posterior al atentado del 11S. El discurso que vamos a analizar está basado en el último discurso que hizo George Bush con respecto a este hecho. Ok, como primer punto tenemos el contrato de lectura. Dentro del contrato de lectura tenemos el campo de enfrentamiento. El campo de enfrentamiento se trata de un discurso en respuesta al atentado a las Torres Gemelas. El discurso fue producido por George Bush en contra de este atentado suscitado el 11 de septiembre. Luego tenemos el soporte. Como soporte tenemos a los noticieros y a las cadenas televisivas. Recordemos que las redes sociales en aquel entonces no eran un medio de comunicación masivo. Por tanto, las cadenas televisivas fueron el soporte de este discurso producido por George Bush. El enunciado. Como enunciado tenemos en el minuto 0:59 a George Bush diciendo: esta noche somos un país despertado al peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se convierte en ira que no se resolverá si la llevamos a nuestros enemigos a la justicia. Llevaré la justicia a nuestros enemigos. Lo anterior citado nosotros podemos evidenciarlo. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief is turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Como pudimos ver, tenemos el enunciado, lo que George Bush hace referencia de llevar la justicia a los enemigos, pero que será justicia. Entonces, como enunciación, tenemos lo siguiente. Tenemos que, a través del enunciado, en la enunciación, George Bush se justifica llevar la violencia hacia Al Qaeda. Por lo tanto, podemos ver que la justicia será llevada a Al Qaeda, pero esta justicia no será resuelta en un tribunal que base sus normas en los derechos humanos, sino la justicia basada en la moral que tiene George Bush de justicia. Y luego podemos ver en qué terminó el asunto. Estados Unidos persiguiendo a Osama Bin Laden. Una justicia propia y basada en la moral de George Bush. Como siguiente punto tendríamos la regularidad. En este discurso de regularidad podemos notar que se expresa la superioridad de Estados Unidos ante las demás naciones y en este caso ante Al Qaeda. Llama a sus enemigos como herederos de culturas asesinas, mostrando aquí la superioridad que tiene Estados Unidos en toda su creencia. George Bush llama a defender el sueño americano y llama también a su nación a levantarse ante este atentado y hacer justicia. Luego tenemos el siguiente punto, que es la diferenciación. Dentro de la diferenciación, donde George Bush tiene y maneja un discurso pasivo o agresivo, lo podemos notar enérgico y sereno. Notamos también que es directo y objetivo, hace un llamado así implícito a la violencia. A diferencia de su opositor, que es Osama Bin Laden, que en su discurso se muestra sereno, pero su llamado a la violencia es menos implícito, siendo más explícito su ataque contra Estados Unidos, declarando a Estados Unidos una potencia, una nación con valores y criterios que no funcionan y solo están siendo catastróficos para el mundo. We're not deceived by their pretenses to piety. We have seen their kind before. They are the heirs of all the murderous ideologies of the 20th century. By sacrificing human life to serve their radical visions, by abandoning every value except the will to power, they follow in the path of fascism, Nazism, and totalitarianism,
and they will follow that path all the way to where it ends, in history's unmarked grave of discarded lies. Como pudimos observar aquí en este análisis comparativo del discurso, nosotros nos permitimos ver las posiciones explícitas de lo que está emitiendo George Bush, pero también conocemos las pasiones implícitas imbricadas en su ideología. Es allí donde se produce el discurso y la necesidad de poder manifestar este discurso, esta ira y esta frustración del ataque ocurrido. En el caso de Osama Bin Laden, observamos que su discurso es netamente bélico. El anterior discurso que pudimos ver en el video también nos sirve para analizar la sistematicidad. Aquí Bush está en contra de la violencia, más bien en contra de la violencia ante su país por parte de estos terroristas y la organización Al-Qaeda. Por ende, su discurso está en concordancia con las acciones que toma luego del atentado. Es decir, ir por Osama Bin Laden y empezar esta persecución para dar con el paradero de este terrorista. Bien, ahora, Verón hace un análisis sobre los enunciadores del discurso. En este distingue dos tipos, el enunciador objetivo y el pedagógico. El objetivo se basa en decir la verdad o utilizar ciertas modalidades para creer que lo que se dice es verdad, mientras que el enunciador pedagógico muestra un nexo desigual entre lo que sabe y no sabe. En este caso, en el análisis del discurso de Bush, hemos deducido que el enunciador es objetivo, puesto que cumple con las tres modalidades que se anuncia en la teoría de Verón. Cuando nos referimos a la modalidad de hablar en tercera persona y modo impersonal, podemos evidenciarlo en la siguiente cita. Los estadounidenses han conocido ataques sorpresas. Vamos a verlo en el siguiente video. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941. Americans have known the casualties of war, but not at the center of a great city on a peaceful morning. Como se pudo evidenciar en el video, podemos notar que el enunciador, en este caso Bush, se dirige al público en tercera persona cuando llama a los estadounidenses, los terroristas, ¿no? Se dirige en modo impersonal. En cuanto a la segunda modalidad que hace que este enunciador sea objetivo, es porque el enunciador no interroga a sus receptores. Esto se puede evidenciar cuando Bush afirma que los estadounidenses tienen muchas preguntas y no está preguntando si tienen preguntas, sino ya afirma que la duda está dentro de sus receptores. En este caso, los estadounidenses, los partidarios y los grupos que han sido atentados por los terroristas. Veamos lo que nos dice en el video. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? Como se evidenció en el video, denotamos que él ya afirma que los estadounidenses tienen dudas, ¿no? Entonces, en ningún momento está interrogando a los receptores. La tercera modalidad que hace que este enunciador sea objetivo es porque muestra un interés por la cantidad. En este caso, hemos tomado la siguiente cita. Dice, los estadounidenses han conocido guerras durante los últimos 136 años. Han sido guerras en suelo extranjero, excepto un domingo de 1941. Esta cita evidencia que el enunciador, en este caso Bush, tiene muy presente la cantidad de años que han pasado antes de evidenciar una guerra y también tiene presente en qué año, denotando su interés por la cuantificación en su discurso. Por otra parte, con respecto al discurso del otro positivo o el otro negativo, analizaremos quién es el otro positivo del discurso de Bush. En este caso, el receptor o el destinatario positivo serían los partidarios del gobierno de Bush, los estadounidenses
e incluso los países que se sienten al margen del terrorismo o que han sido atacados por el supuesto terrorismo. Para que el mensaje llegue al otro positivo, George Bush parte de la creencia de que los estadounidenses tienen preguntas sobre quién atacó el país. Y en este caso menciona, las respuestas que hemos reunido apuntan a una colección de organizaciones terroristas poco afiliadas, conocidas. En este caso, el hecho de decir que hemos reunido pruebas hace que los partidarios, los estadounidenses, sean parte de este otro positivo y se sientan parte del logro. Así llega con su discurso en este nexo de creencia de iguales, es decir, que comparten los mismos valores. Por otra parte, cuando hablamos del otro negativo, nos referimos a los adversarios que tiene el enunciador, en este caso el contradestinatario, que vendría a ser Al Qaeda, los islámicos en general. Bush menciona lo siguiente: hemos visto a los de su clase antes, son los herederos de todas las ideologías del siglo XXI, al sacrificar vidas humanas para servir a sus visiones radicales, al abandonar todos los valores, excepto la voluntad de poder, que siguen en el camino del fascismo, el nazismo y el totalitarismo. Según Verón, existen ciertas modalidades para que el destinatario dé un mensaje a su otro positivo. En este caso, la modalidad está dirigida a que lo que dice el enunciador puede parecer sincero ante su otro positivo, en cambio, para el otro negativo es una muestra de mala fe, puesto que Al Qaeda y los islámicos se han autodenominado como héroes del Islam y están lejos desde su perspectiva de ser fascistas o nazistas, lo que podría interpretarse como un acto de mala fe. The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al Qaeda. They are some of the murderers indicted for bombing American embassies in Tanzania and Kenya and responsible for bombing the USS Cole. Al Qaeda is to terror what the mafia is to crime. Bien, vamos a hablar de entidades colectivas de identificación y metacolectivos. Las entidades son aquellas que intervienen al momento de establecer el enunciador y el destinatario. En este caso, la entidad colectiva. El enunciador se constituye en el discurso y se identifica con el destinatario. Una de las citas mencionadas por Bush es: Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Al ser el mandatario de una nación por ella, en el momento en que se incluye en el discurso, comparte la responsabilidad con los receptores del discurso. Mientras que el plano del colectivo es cuando habla de entidades externas, cuando se refiere a ellos terroristas. Veamos lo que dice en el video. These terrorists kill not merely to end lives, but to disrupt and end a way of life. En las palabras de Bush, se hace entender a una forma de vida que anteriormente solían vivir sin problema, y ahora los terroristas quieren meter miedo hacia los Estados Unidos. Por otra parte, también se basa en como una articulación entre lo que se dice y el cómo se dice, descriptivo, que implica relacionar los hechos. Veamos la cita en el video. Tonight we are a country awakened to danger and called.
called to defend freedom. Mencionado por Bush permite sobreentender que un ayer el país estaba dormido. Utiliza un lenguaje que es entendido por sus los sentimientos nacionales para hacer un frente ideológico ante los hechos. Didáctico, que presenta una afirmación universal sin tomar en cuenta los aspectos específicos. Por ejemplo, Al-Qaeda is to terror what the mafia is to crime. cuando habla de que son asesinos, lo particular en este mensaje es que se hace del orden mundial en Al-Qaeda, incluso para el contexto nacional. Bush genera terror radicales. Es una nación que no ha tenido ninguna intervención militar en su territorio desde el conflicto independentista, ya que este mensaje va dirigido primero a los pueblos estadounidenses, segundo a los funcionarios públicos, líderes internacionales y comunidad internacional. Tercera, el mundo como tal. Y cuarto, a los terroristas y a sus cómplices. Por otro lado, el prescriptivo corresponde al orden del deber, es decir, que en el discurso se muestra prescripciones, por ejemplo, To justice, or bring justice to our enemies, justice will be done. El propósito de este orden y estructura de palabras en Bush completan la imagen del adversario, porque ya hay hechos nacionales, víctimas y atentados que invitan a establecer esa dualidad entre el nosotros, libertad, y ellos, el terrorismo. Y por último tenemos el programático, cuando dice agotar todos los recursos, yo no voy a permitir. Hace referencia hacia los enemigos, ya que está herido por el atentado, tomará medidas defensivas contra el terrorismo para proteger a los estadounidenses. We will direct every resource at our command, every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war. Ahora vamos a hablar sobre la ideología y el poder, que es una parte importante para el discurso de Verón. Para entender el punto ideológico desde el que parte George Bush, necesitamos entender su contexto. George Bush entra al gobierno en el 2000. Él es candidato del Partido Republicano. El Partido Republicano se caracteriza históricamente por ser un partido conservador y de derecha. ¿Qué significa que sea un partido de conservador y de derecha? Su legislación, es decir, su gobierno es neoliberal. Durante el gobierno de Bush, la banca privada se vio beneficiada. Se firmaron muchos tratados de libre comercio y las naciones con las que se firmaron dichos tratados se vieron perjudicadas, mientras que la industria privada estadounidense salió favorecida. También después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, Estados Unidos ocupa un país como potencia mundial, ocupa un papel como potencia mundial, es decir, como una potencia imperialista. Esto lo podemos evidenciar en la siguiente cita. Americans are asking, how will we fight and win this war? We will direct every resource at our command,
every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war. Con la cita anterior podemos entender cómo Bush es consciente de la relación de poder que maneja Estados Unidos y por consiguiente Bush en frente al resto de naciones. Es el mandatario de una nación imperialista. Este discurso también nos lleva a entender el poder y qué configuración social se desencadenó a partir de este discurso. Como ya lo mencionaron los expositores anteriores, este discurso sirvió para escudarse en la llamada lucha contra el terrorismo. El gobierno de Bush se caracterizó por su accionar bélico. En este apartado se tomará en cuenta el papel del cuerpo reencontrado. Aquí se explicarán los movimientos y gestualidades de George Bush, dando paso también a un video. 1. En primer punto tenemos que, antes del discurso, hay que considerar que el presidente George Bush abre los brazos, demostrando poder sobre la nación. Asimismo, hay que considerar que el presidente abre los brazos hacia abajo, lo que denota el poder, o sea, quiere decir que el presidente posee el poder para que el público guarde silencio. Thank you very much. Please be seated, Mr. Secretary. En la primera parte del discurso se evidencia seguridad e imponencia, ya que al hablar el presidente lo hace de una forma pausada. Asimismo, cuando se detiene, el público lo recibe con aplausos, dando a entender que lo que él está diciendo es correcto. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief is turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. En el punto 3, el presidente mira a todo el estrado de forma calmada, transmitiendo tranquilidad y serenidad a la ciudadanía en frente de un contexto de violencia. September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil. Cuando el presidente dice, ¿quién atacó nuestro país?, podremos ver que fruncirá el ceño, demostrando rechazo al terrorismo. De igual forma, lo hará nuevamente cuando menciona los actos terroristas de Al-Qaeda con la siguiente cita. A ella pertenecen algunos de los asesinos acusados de bombardear embajadas estadounidenses en Tanzania y en otros pueblos africanos. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. They are some of the murderers indicted for bombing American embassies in Tanzania and Kenya and responsible for bombing the USS Cole. Con el presidente Bush dice, odian lo que ven aquí. Un gobierno elegido democráticamente muestra una sonrisa sarcástica, tachando de ideología falsa a los ideales de Medio Oriente. Americans are asking, why do they hate us? They hate what they see right here in this chamber, a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other. Gracias por su atención.